Bien. Entonces, vamos a comenzar con el capítulo 5 de productos directos, ¿no? Ya les comenté que la idea de este capítulo es clasificar los grupos abelianos finitos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si yo me doy cualquier grupo abeliano finito, yo le voy a decir exactamente a qué grupo es isomorfo ese grupo abeliano finito, ¿no? Y para eso, pues, vamos a introducir lo que es el producto directo externo, que en realidad ya lo conocemos, ¿no? Porque nosotros ya lo hicimos para el caso de dos grupos, ¿no? Recuerdan que si G1 y G2 son grupos, entonces nosotros definimos el producto directo de esos dos grupos y vimos que el producto directo de esos dos grupos está formado por... es el producto cartesiano en realidad de esos grupos, y entonces está formado por pares ordenados donde la primera componente está en G1 y la segunda componente está en G2, y a través del producto coordenada a coordenada, ¿verdad? Definido este producto sobre el producto cartesiano, nosotros vimos que tenía estructura de grupo, donde, por ejemplo, la identidad del producto directo es el elemento que tiene en cada componente la identidad de cada uno de los grupos. Entonces, esto ya lo tenemos claro. Este es lo que nosotros llamamos productos directos de los grupos G1 y G2. Y ahora lo que estamos haciendo en la definición 5.1 es extendiendo ese concepto de producto directo, pero no de dos grupos, sino a cualquier número de grupos finitos. Es decir, si yo tengo K grupos, G1 hasta GK, entonces vamos a definir el producto directo externo, ya verán por qué externo, como el producto cartesiano de G1 por G2 hasta GK, y al producto cartesiano que está formado por K-uplas, ¿no? Donde cada componente está en el grupo G sub I. Entonces vamos a definir un producto de elementos en el producto cartesiano que es componente-componente, y entonces a eso lo vamos a llamar el producto directo externo de los grupos G1 hasta G sub K. De manera que, repito, el producto directo externo de K grupos es el producto cartesiano junto con la operación de K-uplas definida de esta forma, coordenada a coordenada, ¿no? Entonces, eso es el producto directo externo de K grupos, y inmediatamente obtenemos que el producto directo es un grupo también, ¿de acuerdo? O sea, si yo tengo K grupos, entonces el producto directo es un grupo, y la demostración yo no la voy a hacer porque es idéntica al caso cuando hay dos grupos. Entonces, esto lo voy a dejar como, simplemente revisen la prueba del caso de K igual a 2, ¿no? O sea, es exactamente hacer lo mismo. Fíjense que en este caso el elemento de identidad del producto directo pues sería simplemente el elemento que tiene todas sus coordenadas E, donde cada una de estas identidades es la identidad del grupo correspondiente, ¿no? Y si yo tengo un elemento aquí cualquiera, llamémoslo X1, Xn, entonces el inverso de ese elemento pues es el elemento que tiene coordenadas inversas en cada una, ¿no? Entonces, y es asociativa, o sea, yo creo que no hace falta entrar en detalles sobre la prueba porque es idéntica al caso K igual a 2.
Entonces, estamos claros que el producto directo externo de K grupos es un grupo con la operación componente a componente. Ahora, por otro lado, tenemos una nueva definición que la vamos a mirar con cuidado y se llama el producto directo interno, ¿no? A diferencia del otro que habíamos hablado, que era el producto directo externo, ¿no? Y en este caso, fíjense que la situación es la siguiente. Yo tengo G un grupo y dentro del grupo tengo K subgrupos de G. ¿De acuerdo? Por eso es interna en el sentido que estoy tomando subgrupos, K subgrupos de un grupo dado. Entonces, vamos a decir que G es el producto directo interno de esos K subgrupos si ocurre cada una de estas condiciones. En primer lugar, cada uno de los subgrupos N1 hasta Nk son subgrupos normales del grupo G. Es decir, que cada uno de los N sub I son normales en G. Esa es la primera condición. La segunda condición, quizás tendríamos antes que también extender a un número finito lo que es el producto de subgrupos, ¿no? Recuérdense que si G es un grupo y teníamos H y K subgrupos de G, entonces nosotros habíamos definido como la multiplicación, perdón, el producto de esos dos subgrupos, el producto de esos dos subgrupos HK, como el subconjunto del grupo que está formado por elementos de la forma HK con H en H y K en K, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, es un subconjunto del grupo G. ¿De acuerdo? Entonces, esta fue la definición del producto de dos subgrupos y nosotros vimos que en general este producto no tiene estructura, es simplemente un subconjunto del grupo G, pero vimos que si alguno de los dos subgrupos era normal, entonces este conjunto era un subgrupo de G, y si los dos eran normales, entonces podíamos ver que H por K era un subgrupo normal de G, ¿no? Eso lo habíamos definido para el producto de dos subgrupos de un grupo dado, ¿no? Entonces, en principio, es un subconjunto de G y está definido de esta forma, ¿no? Esta idea la podemos también extender para un número finito de subgrupos. Entonces, cuando yo hablo de N1, N2 por NK, entonces entiendo que estos son elementos de la forma N1 por N2 por NK, o sea, el producto en el grupo, donde cada uno de los N sub I pertenece al subgrupo N sub I. Entonces, esta es la definición del producto de subgrupos para un número finito cualquiera acá, ¿no? Es la idea similar al caso K igual a 2 también, ¿no? Entonces, volviendo a la definición de producto directo interno, entonces G es producto directo interno de estos K subgrupos si cada uno de esos subgrupos es normal en el grupo G se puede escribir de esta manera. Eso significa que cada elemento del grupo es producto de elementos de este tipo, donde cada N sub I está en N sub I. Y la tercera condición es que para cada I, donde I varía entre 1 y estrictamente menor que K, se cumple esta condición en las intersecciones, ¿no? Es decir, que N1 por N2 por NI intersectado con NI más 1 es igual a la identidad. Entonces, esto es, por definición, el producto directo interno de K subgrupos de G. Entonces, fíjense que en el caso de producto directo interno, estamos hablando de G un grupo y N1 hasta NK subgrupos del grupo dado, ¿no? Veamos, por ejemplo, en el caso de K igual a 2,
Entonces, uno diría que G es producto directo interno de dos subgrupos N1 y N2 si se satisfacen ¿qué condiciones? Primero, que el N1 es un subgrupo normal de G, N2 es un subgrupo normal de G. Luego, la condición 2 dice que G es el producto de estos dos subgrupos. Y tercero, fíjense que la tercera condición, como K es igual a 2, entonces realmente I varía, I toma solo el valor 1. Y cuando I toma el valor 1, lo único que está diciendo es que N1 intersectado con N2 es igual a la identidad. Entonces, en el caso K igual a 2, G es producto directo interno de dos subgrupos N1 y N2. Si ambos subgrupos son normales, en G es el producto de esos dos subgrupos donde la intersección de esos dos subgrupos es la identidad. Ese sería entonces el caso particular K igual a 2. Y, por ejemplo, veamos el caso G igual a Z20. Fíjense que antes de continuar, aquí yo estoy utilizando la notación multiplicativa del grupo, ¿no? Es decir, acuérdense que nosotros convenimos que cuando tratamos de un grupo G en abstracto, pues solemos usar el producto que usamos es multiplicativo. Cuando el grupo es aditivo, en lugar de los productos aparecen son las sumas, ¿no? Lo digo para que quede claro. Fíjense que G igual a Z20, G igual a Z20, este es un grupo aditivo con la suma, y tengo los subgrupos N1, el generado por el 4, y N2, el generado por el 5, ¿no? Entonces, yo quiero ver en este ejemplo que Z20 es producto directo de N1. Fíjense que ¿quién es N1? Es el generado por el 4 en Z20. Y fíjense que es aditivo, ¿no? Entonces, el generado por el 4 sería el 0, el 4, el 8, el 12 y el 16. Y N2, que es el generado por el 5, estaría formado por el 0, por el 5, por el 10 y por el 15. Entonces, N1 está formado por estos elementos y N2 está formado por estos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que yo comprobar para que Z20 sea el producto directo interno de estos dos subgrupos? Bueno, fíjense que en primer lugar lo que hay que establecer es que tanto N1 como N2 son normales en Z20, pero eso es evidente porque Z20 es un grupo abeliano, ¿no? Z20 es abeliano. Entonces, eso ya implica que automáticamente N1 es normal en Z20 y N2 es normal en Z20. Entonces, la segunda condición que tendríamos que ver es que, fíjense, antes de ver la segunda condición, veamos que la tercera condición se verifica, ¿no? Fíjense que en este caso, ¿quién es la intersección entre N1 y N2? En el caso de dos subgrupos, acuérdense que esta es la única condición que hay que verificar, y la intersección de esos dos subgrupos, como ustedes pueden ver allí, se reduce al elemento identidad.
Entonces, la otra condición que se tiene que cumplir es que Z20 sea igual. Fíjense que aquí la operación es aditiva, ¿no? O sea, que tengo que ver que Z20 se puede escribir como N1 más N2. Ahora, usualmente, ¿qué es lo que uno tendría que ver? O sea, que todo elemento de Z20 se puede escribir como la suma de un elemento de N1 más un elemento de N2, ¿no? En Z20, ¿no? Por ejemplo, el 13, que está en Z20, yo lo puedo escribir como 8 más 5. Eso es lo que habría que probar y para todos los elementos de Z20, ¿no? Ahora, en lugar de comprobar uno por uno, nosotros tenemos un resultado previo que nos lleva a esta conclusión rápidamente. Y es un problema de cardinalidad de conjuntos, ¿no? Fíjense que ¿cuántos elementos tiene N1 más N2? Fíjense que esto nosotros probamos que era el número de elementos que tiene N1 multiplicado por el número de elementos que tiene N2 dividido entre el número de elementos que tiene la intersección. Pero N1 tiene 5 elementos, N2 tiene 4 elementos, y como la intersección se reduce a la identidad, hay un solo elemento, y entonces esto quiere decir que N1 más N2 tiene 20 elementos. Y fíjense que N1 más N2 está metido aquí en Z20. Entonces, ¿cómo puede ocurrir que un subgrupo de Z20 tenga el mismo número de elementos que Z20? La única forma es que Z20 es exactamente igual a N1 más N2. Entonces, ¿qué tenemos para estos dos subgrupos de Z20? Tenemos que los dos son normales, la intersección es la identidad y Z20 se escribe como la suma de uno más el otro. Por lo tanto, la conclusión es que efectivamente Z20 es producto directo de estos dos subgrupos dados. ¿De acuerdo? O sea, satisface las condiciones de producto directo interno. Veamos un caso donde K es igual a 3, ¿no? Fíjense, vamos a escribir aquí en general, ¿no? ¿Qué significa el producto directo interno cuando hay tres subgrupos? O sea, el caso K igual a 3, lo voy a escribir acá. En general, ¿no? Cuando un grupo es producto directo de tres subgrupos. En primer lugar, la primera condición que tiene que ocurrir es que N1 sea normal en G3, N2 sea normal en G3, N3 sea normal en G3. Eso sería la primera condición. Luego tendríamos que tener que G, estoy hablando en general, ¿no? Y voy a usar la operación multiplicativa. G tiene que ser producto de los tres subgrupos. Y la tercera condición, ¿cómo se lee? Pues la tercera condición, fíjense que para i igual a 1 tiene que ocurrir que n1 intersectado con n2 es igual a la identidad. Y para eso sería el caso igual a 1. Y para i igual a 2, la otra condición sería que n1 por n2 intersectado con n3 sea la identidad. ¿De acuerdo? Eso sería en general para un grupo G con subgrupos N1 y N2, N3, ¿no? Entonces, vamos a verificar en este caso, o sea, vamos a ver que Z30 es el producto directo interno de estos tres subgrupos, N1, N2 y N3. Entonces, de la misma forma que antes, lo primero es que Z30 es un grupo aditivo, ¿no? Es aditivo y abeliano, ¿no? Por lo tanto, cada uno de esos n sub is es normal
en Z30. ¿De acuerdo? Eso para empezar. Ahora, fíjense quiénes, vamos a ver quiénes son ellos. N1. N1 es el generado por el 15 en Z30. Eso es quién sería el 0 y el 15 nada más, ¿no? El N2 es generado por el 10, es decir, el 0, 10, 20, y el subgrupo N3 es el generado por el 6, es decir, que sería 0, 6, 12, 18 y 24. Esos son los tres subgrupos que estamos considerando, ¿no? Fíjense que efectivamente N1 por N2, al ver aquí N1 y N2, se reduce al elemento identidad, que es el 0. ¿De acuerdo? Y fíjense que para la parte esta yo voy a necesitar saber quién es N1 más N2. ¿Quién va a ser N1 más N2? Fíjense que yo voy a calcular cuántos elementos tiene N1 más N2. Por la misma razón de antes, sobre la intersección. ¿Y esto cuánto es? N1 tiene 2 elementos y N2 tiene 3, entonces sería 6 sobre 1. O sea que N1 más N2 tiene 6 elementos. Y fíjense que tanto N1 como N2 están metidos en el generado por el 5, ¿no? ¿De acuerdo? Todos estos son múltiplos de 5. Y el generado por el 5, ¿cuántos elementos tiene? Fíjense que el generado por el 5 tiene el 0, 5, 10, 15, 20, 25. Es decir, que tiene exactamente 6 elementos. N1 más N2 tiene 6 elementos. Por lo tanto, lo que esto prueba es que N1 más N2 es exactamente igual al generado por el 5. Y fíjense que entonces la condición esta que está aquí también se da. Es decir, que la condición N1 más N2 intersectado con N3 serían los múltiplos de 5 intersectado con los múltiplos de 6, y ustedes se pueden dar cuenta que eso es solamente el 0. Entonces, esta condición 3 se verifica. ¿Y cuántos elementos? Fíjense qué es lo que falta por ver. Faltaría por ver que Z30 es igual a N1 más N2 más N3. Pero fíjense que ¿cuántos elementos tiene N1 más N2 más N3? Fíjense que si lo ven así, lo asocian así, sería el número de elementos que tiene N1 más N2 multiplicado por el número de elementos que tiene N3 dividido entre la intersección de N1 más N2 inter N3. Pero ya vimos que esta intersección es la identidad. ¿Y cuántos elementos tiene N1 más N2? Habíamos visto que tenía 6. Y N3, ¿cuántos elementos tenía N3? Tenía 5 sobre 1, es decir que N1 más N2 más N3 tiene 30 elementos, que es exactamente el número de elementos que tiene Z30. En conclusión, Z30 es producto directo interno de los subgrupos normales N1, N2 y N3.
Entonces es cuestión de comprobar que se cumplen las tres condiciones, ¿no? Fíjense que en el caso K igual a 3 hay que comprobar dos condiciones de intersección. Y si K igual a 4, pues tendrán que verificar más condiciones, ¿no? Entonces, esa es la definición de producto directo interno de subgrupos, y creo que con estos ejemplos queda clara la idea, ¿no? Entonces, fíjense, lo que quiero hacer ahora es ver que lo que quiero ver ahora es que si G es producto directo interno de subgrupos N1 hasta NK, entonces lo que quiero hacer ahora es ver que en realidad este grupo va a ser isomorfo al producto directo externo de estos grupos. Ese es el teorema importante de esta sección que quiero establecer. Fíjense que si G es producto directo interno de N1 a NK, estos N1 hasta NK son subgrupos normales de G. Entonces, lo que quiero ver es que si es producto directo interno de esos subgrupos, entonces el grupo G es isomorfo al producto directo externo. Fíjense que los elementos aquí son K-uplas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero determinar y es el resultado más importante de esta sección. Ver cuál es la conexión que hay entre el producto directo interno de subgrupos con el producto directo externo de esos grupos, porque acuérdense que cada uno de estos, al ser subgrupos, también tiene estructura de grupo, ¿no? Y tiene sentido hablar del producto directo externo de ellos, ¿no? Entonces, repito, la idea principal de esta sección es demostrar que si G es producto directo interno de subgrupos N1 hasta NK, entonces el grupo G es isomorfo al producto directo externo de los grupos N1 hasta NK. Ese es el norte de esta sección. Eso es el objetivo, el resultado principal. Y para llegar allí vamos a necesitar dos lemas técnicos. El primero es el siguiente, ¿no? Si yo tengo G un grupo y K y N subgrupos normales, ¿verdad? Tengo dos G un grupo y K y N subgrupos normales de G, de tal manera que la intersección de esos subgrupos es la identidad. Entonces K por N es igual a N por K para todo K en K y N en N. Es decir, que los elementos de K y N conmutan. O sea, si yo tengo un elemento de K y un elemento de N, entonces yo los puedo conmutar. Eso lo pueden hacer siempre y cuando K y N sean subgrupos normales de G y la intersección de los dos subgrupos sea la identidad, ¿no? Bajo esas condiciones, yo siempre voy a poder conmutar elementos de K y N. Y veamos por qué. Veamos por qué. Entonces, vamos a tomar, digamos, un elemento en K y un elemento N en N, ¿no? Tomemos un elemento y voy a definir este elemento, sea X, el elemento, qué sé yo, K por N, lo podemos poner por K inverso, por N inverso. ¿Por qué construyo este elemento? Porque fíjense que para probar que K por N es igual a N por K, es equivalente a decir que X es la identidad. O sea que realmente lo que yo quiero probar es que X, definido así, es la identidad. Si esto fuera la identidad, entonces de aquí se deduce inmediatamente que K por N es igual a N por K. ¿Y cómo puedo probar yo que X es la identidad?
fíjense que mi hipótesis establece que la intersección de los dos subgrupos es la identidad. Entonces, si yo logro demostrar que este X está en la intersección, entonces inmediatamente concluyo que X es la identidad. Y para probar que X pertenece a la intersección, yo me voy a basar fuertemente en la normalidad de los subgrupos. Porque fíjense que la manera como está definido X se presta para usar la normalidad. Fíjense que esta parte que está aquí, este N está en N, y N es normal en G. Como N es normal en G, entonces ¿dónde cae este elemento? Como N es normal en G y N está en N, este elemento vuelve a caer en N. Entonces lo escribo. Como N es normal en G, entonces K por N por K menos 1 pertenece a N. ¿De acuerdo? Esa es eso es definición de normalidad. Pero fíjense que si esto está en N, entonces X es igual a precisamente ese elemento KNK inverso multiplicado por otro elemento que está en N, y esto va a estar en N. Entonces ya sé que X está en N. Y fíjense ahora, miremos esta parte de X. Esta parte de X que tenemos, K inverso es un elemento de K. Por lo tanto, este elemento, fíjense que aquí parece N y su inverso, ese elemento ¿dónde va a caer? Por la normalidad, en K. Es decir, como K es normal en G, entonces N por K inverso por N inverso pertenece a K. Pero entonces fíjense que X es ¿quién? Es un elemento de K multiplicado precisamente por ese elemento, ¿no? Este está en K, este está en K, acá es un subgrupo, esto entonces pertenece a K. En resumen, X pertenece a N inter K y eso es la identidad. De manera que X es la identidad y si X es la identidad, entonces de ahí se deduce que K por N es igual a N por K. Entonces, este es un resultado técnico. Fíjense que conmutan los elementos de dos subgrupos siempre y cuando sean normales y su intersección sea la identidad. Entonces, ese es un primer lema. Y el segundo resultado que vamos a necesitar es el siguiente. Y es que si G es una suma directa o un producto directo interno de K subgrupos, que ya sabemos qué significa eso, entonces todo elemento de G se puede escribir en exactamente una manera como productos de NIs en N1, N2, NK con cada NI, NI, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que si sabemos que G, al ser producto directo interno de N1, NK, entre otras cosas, G que satisface. G satisface que él es producto de K subgrupos. Eso lo sabemos porque G es producto directo interno de N1, NK. Entonces, en particular, ¿qué dice eso? Que si yo me doy cualquier G en G, entonces G se va a poder escribir por N1, por N2, por NK, donde cada uno de los N sub I está en N sub I. Eso es por la definición de este conjunto, que en este caso en realidad es un grupo, ¿no? Porque todos son normales. Entonces, cada elemento se puede escribir como producto de NIs, donde cada uno está en el NI correspondiente. Eso lo sabemos solamente por ser producto directo interno de los NI. Pero lo que dice este lema es que esta expresión es única. ¿En qué sentido?
en que si se pudiera escribir como H1 por H2 por HK, donde cada uno de esos H sub I está también en los N sub I, entonces lo que está diciendo este lema es que NI tiene que ser igual a HI para todo I. En ese sentido, la representación es única. Entonces, repito, de la misma definición de Producto Directo Interno, ya sabemos que si G es un producto de N1NK, y por lo tanto sabemos que cada elemento de G se escribe así. Lo que dice el lema es que esa representación es única. Y entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto? La demostración de esto lo vamos a hacer por inducción, ¿no? Vamos a aplicar inducción sobre K, donde el caso K igual a 1 es trivial, ¿no? Digamos que ahí no hay nada que probar. Entonces, supongamos que K es estrictamente mayor que 1 y el resultado es cierto para valores menores que K, ¿no? Entonces, voy a suponer que el resultado es cierto para valores menores que K y entonces voy a demostrar que eso implica que es cierto para K. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense, supongamos que tenemos N1 por N2 multiplicado por NK igual a H1 por H2 multiplicado por HK, ¿no? ¿Qué es lo que quiero probar? Quiero probar que entonces quiero probar que todos los NI son iguales a los HI, ¿no? Claro, aquí estoy suponiendo que los NI están en NI y los HI también, ¿no? Entonces, quiero probar que entonces todos los NI y los HI son iguales, suponiendo que el teorema es cierto para valores menores que K. Entonces, yo lo que voy a hacer es, fíjense que de esta expresión, yo voy a calcular quién es HK multiplicado por NK inverso. Fíjense que yo lo puedo obtener pasando este NK acá a la derecha, es decir, multiplicando por NK a la inversa, ambos lados a la derecha. Entonces, ¿qué obtengo? Paso este para acá y paso todo esto hasta acá menos 1, lo paso del otro lado. Entonces, ¿qué obtengo? Que esto es igual a, fíjense que voy a pasar hasta H1, HK a menos 1, lo paso inverso a la izquierda. Y este lo pasé a la derecha. Entonces, ¿qué queda? Queda que esto es igual a H1 por H2 multiplicado HK menos 1 inverso y multiplicado por N1, N2 hasta N K menos 1. Eso sería este valor que lo obtenemos de esta igualdad. Ahora, fíjense dónde cae esto. ¿Dónde cae esto? Fíjense que eso va a estar precisamente en dónde. Va a estar, por un lado, va a estar en NK. ¿Por qué razón? Porque estos dos elementos HK y NK inverso están en NK. Y como NK es un subgrupo, el producto de estos dos elementos vuelve a caer en NK. De manera que este elemento, que es igual a este, pertenece a NK. Pero si lo ven como la expresión que está aquí a la derecha, fíjense que ese elemento, ¿dónde va a estar? Ese elemento va a estar en el producto de N1 por N2 por NK menos 1. ¿De acuerdo? Fíjense que este elemento es un elemento de 1NK menos 1 y este también. Y el inverso también, y esto es un subgrupo, ¿no? Entonces,
el elemento este, que es igual a este, está en NK y está en la intersección, está en NK y está en este producto de los K-1. Y como G es producto directo interno de estos subgrupos NK, fíjense que esto tiene que ser, esto es la identidad. Esto es la identidad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que HK por NK inverso es la identidad. Pero que eso sea la identidad, pues eso lo que está diciendo es que NK es igual a HK. Y si NK es igual a HK, entonces estamos en un grupo y lo podemos simplificar. Y entonces la igualdad inicial va a ser igual, me voy a quedar es con esta expresión. ¿De acuerdo? Cancelé NK y HK a la derecha porque son iguales. Y fíjense que esto está ahora en N1 por NK-1. Pero fíjense que este es el caso K-1 por la hipótesis inductiva. Por la hipótesis inductiva, entonces NI es igual a HI para todo I desde 1 hasta K-1. Y como ya eran iguales, entonces obtenemos el resultado que queríamos, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma, tenemos que el teorema, mejor dicho, el lema 5.2, repito, lo que dice es que cuando G es un producto directo interno de subgrupos N1 hasta Nk, entonces ya sabemos que todo elemento se puede escribir como productos de NIs. Pero lo que dice el lema es que además esa forma es única. Es única. ¿De acuerdo? O sea, si hay otra forma de escribirlo como H1, H2 hasta HK con los HNI, entonces tienen que ser iguales. Entonces, esos son los dos lemas necesarios para probar el resultado que queremos, ¿no? Fíjense que en Z30, por ejemplo, ya vimos que Z30 era el producto directo interno de estos tres subgrupos. Entonces, por ejemplo, el 23 en Z30 se puede escribir como 15 que está aquí, más 20 que está aquí, más 18 que está aquí, ¿no? Eso es que 20, 35, 53 y 53 módulo 30 es precisamente 23. Entonces, lo que dice el lema anterior es que esta es única, ¿no? La única forma de escribir 23 como suma de elementos de cada uno de estos subgrupos es esta. No hay otra manera de escribir 23 como suma de tres elementos de esos tres subgrupos. Entonces, este es el teorema que yo quería llegar, ¿no? Fíjense que si es un grupo, y supongamos que es producto directo interno de los subgrupos normales N1 hasta NK, entonces G es isomorfo al producto directo externo de los N1 hasta NK. Entonces, insisto, que G sea producto directo interno de los subgrupos normales N1 NK, ya sabemos qué significa. Son subgrupos normales de N1 NK, y G se puede escribir como el producto de los subgrupos y se da la condición de intersecciones que ya conocen. Entonces, si eso ocurre, entonces G vamos a probar que es isomorfo al producto directo externo. Fíjense que ya aquí los elementos son cauplas, Entonces, lo que vamos a demostrar es que, digamos, que tenemos que definir un isomorfismo desde el producto directo externo de esos grupos. Fíjense que los NI son subgrupos normales de G, pero cada uno de ellos tiene estructura de grupo.
por subgrupo que son. Entonces yo puedo formar el producto directo externo de ellos. Esto también es un grupo. ¿Cómo es un grupo? Con la operación coordenada-coordenada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que definir yo? Tengo que definir un isomorfismo alfa del producto directo externo en G, donde G es el producto directo interno de los NI. Ahora, ¿cómo definir esto? Y de nuevo, ¿cuál sería la manera natural de definir alfa? Fíjense que los elementos aquí son K-uplas. N1, N2, punto, punto, coma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos de manera natural asignarle a esta K-upla un elemento del grupo G? ¿Cuál sería el elemento natural que se le puede asociar a una K-upla donde cada una de las componentes pertenece a NI? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué elemento pudiera ser? ¿Cuál elemento está en el grupo G que yo puedo formar a partir de N1, N2, NK? Fíjense que todos estos NIs pertenecen a el subgrupo normal NI y todos los NSUIs son subgrupos de G. Son subgrupos de G. Por lo tanto, todos los elementos NSUI están en G. Y tiene sentido, entonces, considerar la multiplicación de todos ellos. Fíjense que todos ellos son elementos de G. Por lo tanto, este elemento es un elemento del grupo G. Entonces, para empezar, ya tenemos una función que está bien definida, ¿no? Es decir, a cada K-upla de elementos NI, donde los NI están en NI, le estoy asociando el elemento que es el producto de todos NI, que es un elemento del grupo. Entonces, debemos probar que alfa, quiero probar que alfa es biyectiva y homomorfismo. Eso concluiría la demostración. Y afortunadamente la primera parte ya la tenemos por el lema anterior. ¿Qué significa que una función es biyectiva? Fíjense que una función es biyectiva si me doy cualquier elemento de acá, existe un único elemento de aquí cuya imagen sea él, ¿verdad? Es decir, si yo me doy G en G, entonces quiero probar que existe único NK en N1 por NK tal que ¿quién? Tal que alfa de N1, N2, NK sea igual a G. Eso es decir que una función sea biyectiva, ¿no? Es que para cada elemento de acá exista un único elemento de acá cuya imagen sea ese elemento. Pero fíjense, ¿quién es alfa de N1? Esto es N1 por N2 por NK. Entonces, probar que alfa es biyectiva es decir que cada elemento de G se puede escribir de manera única como producto de los NSUIs. Pero eso es precisamente el lema anterior. ¿De acuerdo? Ese es precisamente el lema anterior. El lema anterior lo que dice es que la forma de expresar cada elemento en G es única, ¿no?
Y fíjense que como G es producto directo interno de sus grupos normales, ya sabemos que G se puede expresar así. Y por el lema anterior, es única la manera, ¿no? Entonces, como digo, el lema anterior demuestra inmediatamente que la función alfa es biyectiva. Ahora, quedaría por demostrar entonces que además es un homomorfismo, ¿no? Esto sería lo que quedaría por probar. Bueno, entonces vamos a probar que alfa es un homomorfismo, ¿no? Entonces, repito, tenemos alfa definida sobre el producto directo en G por alfa igual al producto de esos elementos. Quiero probar que alfa es un homomorfismo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tomamos N sub is y H sub is en NI y vamos a calcular quién es alfa del producto N1, N2 hasta NK multiplicado por H1, H2, HK, ¿no? Así son dos elementos del producto directo externo, ¿no? Son dos K-uplas y nosotros conocemos bien la operación dentro del producto directo externo, ¿no? Para multiplicar estos dos, lo que hacemos es coordenada a coordenada, o sea que eso es N1 por H1, N2 por H2, punto, 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 NK por HK. Y por definición de alfa, ¿eso es quién? Eso es, fíjense que va a quedar N1 por H1 por N2 por H2, punto, 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 por NK por HK. Ahora, fíjense dónde estamos, ¿no? Yo quiero probar que es un homomorfismo. Y tal como está, no es trivial, porque si ustedes miran quién es yo quiero probar que esto es igual a quién. Yo quiero probar que eso es igual a alfa N1, N2 por NK multiplicado por alfa de H1, H2, HK. Para que sea un homomorfismo, yo tendría que probar que alfa de este producto es el producto de estos. Y fíjense que esto es igual a ¿quién? A N1 por N2, NK, multiplicado por H1, H2, HK. Entonces no es trivial porque el grupo no es abeliano. O sea, yo no puedo estar volteando las H y las N como yo quiera porque el grupo no es abeliano. Entonces, al final yo tengo que concluir que estas dos cosas son iguales, pero no puedo, no es trivial, pero aquí es donde se va a utilizar el hecho el primer lema técnico que vimos, ¿no? Nosotros vimos que bajo ciertas condiciones de normalidad, o sea, si yo tengo dos subgrupos normales cuya intersección de la identidad, entonces es posible conmutar estos elementos, ¿no? Entonces, y aquí va a jugar un papel importante el hecho que es el producto directo interno de los subgrupos normales NI, ¿no? Porque entonces, ¿cómo es el razonamiento? Vamos a ver. En primer lugar, fíjense que N1 es normal en G, N2 es normal en G, ¿verdad? Eso lo sabemos porque es un producto directo interno. Sabemos que la intersección de los dos subgrupos normales es la identidad, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que esa es la hipótesis precisamente del lema técnico. Entonces, ¿qué dice esto?
Eso dice que yo puedo conmutar elementos de N1 con elementos de N2. ¿De acuerdo? Entonces, esto por el lema técnico que vimos al principio, por el lema técnico, ¿qué quiere decir? Fíjense que yo puedo conmutar N1 con H1. Es lo mismo que H1 por N1. Entonces, este elemento, bueno, vamos a escribirlo todo. Está claro, ¿no? O sea, la idea es que vamos a ir conmutando estos elementos poco a poco hasta llevarlo hasta esta forma, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Por lo tanto, fíjense que lo que obtenemos es que el elemento N1, H1, N2, perdón, N1H1 multiplicado por N2H2 NKHK, ya lo puedo escribir como H1 por... no, yo lo hice mal acá, creo, ¿verdad? Perdón, perdón. Fíjense que acá yo estoy conmutando, son estos dos elementos. Estos dos elementos son los que estoy conmutando, ¿no? Porque H1 están en N1 y N2 están en N2. Perdón, aquí apliqué mal el lema. Está claro, ¿no? El H1 está en N1 y el N2 está en N2. Entonces, ¿qué dice el lema? ¿Qué dice el lema? El lema dice que H1 por N2 es igual a N2 por H1. Eso es lo que dice el lema, ¿no? Si yo tengo N1 y N2 normales cuya intersección es la identidad, yo puedo conmutar entre elementos de N1 y N2. No como lo había hecho porque los dos estaban en N1. La cosa es que uno puede conmutar elementos de N1 con N2 cuando los subgrupos son normales y la intersección es la identidad. Entonces lo que yo tengo es que H1 por N2 es N2 por H1. Entonces, estos son los que yo puedo conmutar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo acá? N1 por H1 por N2 va a ser igual a N1 por N2 por H1 por H2 y después sigue acá N3, H3, punto, punto, NK, HK. Entonces, fíjense que en este primer paso ya estoy organizando las N y las H, ya las estoy separando, ¿no? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso importante, no? Fíjense, aquí lo que yo voy a hacer es, fíjense que N1 por N2 es normal en G. Fíjense, todos estos subgrupos son normales y por lo tanto el producto es normal en G. Y N3 también es normal en G. Y la intersección de N1 y N2 intersectado con N3 es igual a la identidad. ¿Esto por qué? Porque es un producto directo interno, ¿no? Esta condición se da por la tercera condición de las intersecciones. Entonces, como esto ocurre, fíjense que de nuevo estamos en las condiciones del lema técnico. Tengo dos subgrupos normales cuya intersección es la identidad. Entonces, ¿qué dice eso? Que si yo tengo un elemento de aquí de N1, N2, multiplicado por un elemento de N3, entonces yo los puedo conmutar. ¿Y quiénes serían en este caso los elementos que están en cada uno de esos? Fíjense que H1 por H2
es un elemento de N1, N2. Y N3 es un elemento de N3. ¿De acuerdo? Entonces, por el lema técnico, yo este lo puedo conmutar con este. Es decir, que ahora tengo que N1 por H1 por N2 por H2 por NK por HK va a ser igual a ¿quién? Va a ser N1, N2 y conmuto estos dos elementos. Al conmutar esos dos elementos, ¿qué me queda? N3 y el H1, H2 de este lado multiplicado por H3 y sigue N4, K, H4, punto, NK, HK. Y entonces, ustedes ya se dan cuenta que este proceso lo pueden continuar utilizando la condición de intersecciones que se da en el producto directo interno para demostrar que, continuando este proceso, obtenemos que N1, H1, N2, H2, NK, HK va a ser igual a N1, N2, NK, H1, H2, HK. Pero fíjense que esto es precisamente el alfa de N1, N2, NK multiplicado por alfa de H1, H2, HK. Y acuérdense que esto que estaba acá era alfa del producto de estos dos. Entonces, eso termina la demostración de que alfa es un homomorfismo de grupos. Entonces, se dan cuenta cómo son importantes los dos lemas técnicos, ¿no? En realidad, estos dos lemas técnicos, este es esencial, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque ese fue el que nos permitió ordenar los NI y los HIs. Y por otra parte, este lema fue el que nos aseguró que el alfa que definimos fuera biyectivo. Esto es exactamente decir que alfa es biyectivo. Entonces, la gran conclusión es que si yo tengo un grupo que es producto directo interno de sus grupos normales N1 hasta NK, y ya sabemos qué significa eso, ¿no? Todos estos NI son subgrupos normales de G que satisfacen las condiciones que ustedes ya bien saben. Entonces, cuando eso ocurre, entonces G es isomorfo al producto directo externo, o sea, como producto, o sea, como Ku+, ¿no? Como es el producto cartesiano con la composición componente a componente. Entonces, ese es el teorema esencial acá. Y entonces, a partir de ahora, como dice el autor, vamos a cometer un pequeño abuso en la notación y cuando G es un producto directo interno de N1-NK, entonces vamos a escribir directamente que G es igual. O sea que si G es producto directo interno de N1 hasta NK, acuérdense que estos son subgrupos de N normales que satisfacen las condiciones, entonces nosotros probamos que G es isomorfo. Nosotros probamos esto. El teorema anterior lo que dice es que estos son isomorfos. Entonces, el pequeño abuso que se refiere es que en lugar de escribir que son isomorfos, vamos a escribir que son iguales. Por ejemplo, nosotros Z30, nosotros probamos que era el producto directo interno de estos tres subgrupos normales. Nosotros probamos eso. Entonces, con este ligero abuso de notación, pues vamos a escribir directamente, o sea, Z30 es el producto directo externo de estos grupos.
¿De acuerdo? Y no es un abuso exagerado en el sentido de que sí sabemos que son isomorfos. O sea que acuérdense que para nosotros isomorfismo de grupos es prácticamente la igualdad, porque tiene la misma estructura algebraica, ¿no? O sea, la igualdad no es estrictamente iguales en el sentido de, fíjense que esta igualdad por esta parte son tres uplas, mientras que por este lado son elementos de Z30. Entonces, estrictamente no son iguales, pero son isomorfos, ¿no? Entonces, en lugar de escribir isomorfismo, pues vamos a escribir la igualdad, ¿no? Y en ese sentido es que nosotros vamos a clasificar todos los grupos abelianos finitos, ¿no? Vamos a ver en, en un teorema en la sección siguiente que efectivamente todo grupo abeliano finito lo vamos a poder escribir como producto directo de unos grupos cíclicos muy, muy particulares, ¿no? Eso será en la sección siguiente, ¿no? Pero digamos que ya para terminar, por ejemplo, U de 8, vamos a ver que es 3 por 7, ¿no? Repito, este es el abuso de la notación porque estos son pares ordenados mientras que estos son elementos de U8, ¿no? Pero para ver esto, entonces lo que tendríamos que ver es que U8 es el producto directo interno del subgrupo generado por el 3 y el subgrupo generado por el 7. Recuerden que U8 es ¿quién? U8 es el grupo multiplicativo formado por el 1, 3, 5 y 7, ¿no? Tiene 4 elementos y el generado por el 3 es grupo multiplicativo, ¿no? El 1 es la identidad, el 3 y 3 al cuadrado ya da 1, o sea que acuérdense que 3 tiene orden 2 y de hecho todos los elementos distintos de la identidad tienen orden 2, de manera que este también está formado por el 1, 7 y de ahí ustedes ya observan que la intersección de los dos subgrupos es exactamente el elemento identidad, que es el 1. Entonces, para que esto ocurra, faltaría ver que U8 se puede escribir como el producto de esos dos subgrupos, ¿verdad? Pero volvamos a utilizar el argumento de cardinalidad, ¿no? Fíjense que el U8 tiene 4 elementos y este producto, ¿cuántos elementos tiene? Tendría el número de elementos que tiene 3 multiplicado por el número de elementos que tiene 7 dividido entre el número de elementos que tiene la intersección. Pero cada uno de estos tiene 2 elementos, sería 4 sobre 1, y esto es 4, que es exactamente el mismo número de elementos que tiene U8. Por lo tanto, U8 es igual a... Entonces, ¿qué estamos viendo? Que efectivamente los dos subgrupos 3 y 7, fíjense que son normales porque U8 es abeliano, ¿no? No lo comenté al principio, pero U8 es abeliano y por lo tanto, tanto el subgrupo generado por el 3 como el 7 son normales en U8, ¿no? Que es otra condición que tienen que satisfacer. Entonces son normales, su intersección da la identidad y U8 se escribe como producto de ellos dos. Por lo tanto, U8 es producto directo interno de estos y según lo que acabamos de establecer, entonces lo podemos escribir directamente como el producto de estos dos subgrupos. Bien, entonces con esto termino la clase de hoy.